Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra sus maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, tu vida diste ahí, y ahora libre soy.
Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola, mi nombre es Leonor Modesto Cantorio. Yo pertenezco a la iglesia de Atizapán de México. Pues es un gusto, un placer poder yo testificar delante de ustedes lo que Dios ha hecho conmigo. Yo de verdad era una persona muy cerrada personalmente en mi corazón. Yo vivía con una familia somos 11 hermanos, pero a la edad de 15 años yo realmente quería irme de mi casa, ¿no? Pero llegó un momento que mi vida, yo podía ver desde muy pequeña, mi vida no era feliz. Y así pasó el tiempo, yo pensando, casándome iba a ser feliz, pero no era así, sino que mi vida totalmente fue un fracaso. Ya teniendo mi esposo, teniendo mis hijos, de verdad, mi vida era bien triste. Entonces llegó un momento que mi corazón estaba muy caído, muy desesperado, y hasta a veces pensaba en la muerte también. Pero yo decía, ¿no? Me preguntaba a mí misma y decía, ay, ¿cómo yo para esto nací? Para que solamente crecer, tener hijos y después morir. Entonces así llegaban mucho esas palabras a mi corazón. Pero fue algo increíble porque ciertamente después me empezaron a enseñar la Biblia, ¿no? Yo iba en una iglesia cristiana, tuve 5 años, pero en esa iglesia yo trataba de cumplir la ley, pero realmente vino un momento que llegaba, ¿no?, con muchas dificultades, y yo pensaba, ay, yo no puedo cumplir la ley totalmente. Cuando yo quería cumplir una ley, siempre me equivocaba o cometía más pecado y mi corazón era bien condenado. Pero un día llegó un hermano a mi casa que nos compartió acerca de la iglesia Misión Buenas Nuevas. Pero entonces él, así leyéndome la Biblia, de verdad yo no podía entender. Y llegó el momento con que ellos me explicaban, pero yo no podía entender. Hasta que un día llegó la situación grande a mi vida, porque de verdad mi esposo también, así como él, por no conocer a Dios tampoco, pues vivíamos una vida bien, hasta los golpes de verdad. Pero un día llegó un hermano que nos regaló un libro acerca del pastor Oxopa, acerca del libro, un libro que se llama El secreto del perdón de pecado y cómo nacer de nuevo. Yo leyendo ese libro me podía dar cuenta que en ese libro estaba implantado el testimonio del pastor y con citas bíblicas. Entonces llegó un momento que yo decía, pues Dios, ¿qué me quieres enseñar a través de todo esto, no? Llegó un momento que en mi corazón yo empecé a leer ese libro. Y con el libro, el testimonio, eso me hacía así como pensar y meditar. Y también traía citas bíblicas. Entonces yo empecé a leer acerca del libro de Segunda de Reyes 7:1, así dice. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el shar de flor de harina 1 siglo y 2 far de cebada 1 siglo a la puerta de Samaria. Y luego una palabra que llegó totalmente a mi corazón fue el 3. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales le dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí? ¿Para qué nos estamos aquí y vamos a morir? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella.
Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Esta palabra yo podía identificar. Esta palabra llegaba mucho a mi corazón y me podía dar ese despertar. Ciertamente yo me podía dar cuenta, si yo tengo pecado, no tengo ninguna relación con Dios. Dios no me escucha porque dentro de esta palabra decía, la lepra es el pecado. Entonces yo totalmente mi corazón era como estos 4 leprosos, por estar enfermos, ellos no tenían parte con la ciudad santa. Así Dios me empezó a enseñar, ¿no?, a través de la palabra. En ese momento yo seguí leyendo la Biblia y también el libro del pastor. Y yo sacaba las citas que estaban ahí plantadas en el libro. Y después yo podía ver otra cita que me llevaba a Levíticos 4:27. Y dice así, si alguna persona del pueblo pecare en contra de los mandamientos de Jehová y cosas que no se han de hacer y delinquiere, y luego él traerá una ofrenda por su pecado. De verdad, esas palabras llegaban mucho a mi corazón. ¿Por qué? Porque dentro de mi corazón, a través de Segunda de Reyes, capítulo 7:3, me enseñaba que yo por tener pecado no podía entrar y no tenía parte con Dios. Y al final yo leía ese versículo también y después el mismo libro me llevaba a San Juan 1:29, que Jesucristo fue mi Cordero. Y luego otra cita que estaba también en el libro era de Hebreos 10:14, donde dice que con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, ¿no? Y luego más abajo dice, ¿no?, en el 17, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Desde ese momento, para mí fue algo sorprendente, porque yo no entendía, pero en ese momento Dios, yo vi que por medio de su palabra me hizo nacer de nuevo. Y así pasó el tiempo y cuando yo tengo 4 hijos, esos 4 hijos eran muy pequeños cuando yo conocí la iglesia. Entonces yo lo primero que vi fue a mis hijos y yo le decía Dios, ahora yo soy tu hija, ¿no? Ahora yo sé que tú me escuchas porque tú ya me perdonaste, ¿no? Entonces lo primero que Dios empezó a trabajar en la vida de mis hijos, la vida de mi esposo. Ellos crecieron dentro de la iglesia y también así yo oraba a Dios y por medio de los siervos, la iglesia, ellos fui guiados verdaderamente. ¿Por qué? Porque mi familia de verdad fue la iglesia y en la iglesia uno cuando está, la guía de los siervos es muy importante. Y ya Dios me daba una promesa acerca de Isaías 53:13, que decía que todos mis hijos iban a ser enseñados por Jehová Dios. Desde ese momento Dios empezó a trabajar en la vida de cada uno de mis hijos. Ahora por gracia de Dios tengo 3 evangelistas que sirviendo el evangelio también. Ahora falta una, pero yo sé que también está en la promesa de Dios también y Dios va a trabajar. Y así Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. También así como en el área de niños, yo soy maestra de niños también. Y Dios me ha enseñado también cómo yo, a través de la palabra y en la escuelita bíblica, también me enseña, no tengo que bajar mi corazón así más como un niño, porque yo tengo que predicarle a un niño. Entonces ese corazón yo tengo que recibir de los niños. Y eso me ha enseñado mucho también. Entonces, de verdad, muchas veces también el corazón se enaltece cuando tú recibes mucha gracia de Dios. Muchas veces así en mi corazón también llega, ¿no?, el corazón que piensa que lo merece, pero a través de la palabra, un día yo también escuchando la palabra, Dios me hablaba acerca de este hombre paralítico, ¿no?, que habla acerca de Lucas. Entonces yo me podía dar cuenta, ciertamente, mi corazón está paralizado, porque yo aunque escucho palabra, pero ahora yo ya no puedo ver esa palabra.
que salga viva en mi corazón. Entonces, de verdad, yo escuchando y viendo, y un momento, pero claramente yo podía ver. Me decía, no, la palabra me decía que yo me levantara y que caminara. Pero llega un momento que muchas veces nosotros por escuchar mucha palabra menospreciamos la palabra y yo la ignoraba esa palabra. Pero al final yo podía darme cuenta que ciertamente mi corazón estaba paralizado, ya no quería escuchar. Y llegó un momento que yo, arrepintiendo mi corazón y aceptando esa palabra, Dios otra vez volvió a trabajar. Estando en la iglesia, de verdad yo reconozco que soy muy feliz, pero no por mí, sino por la palabra, por la iglesia que me guía. Y ahora, de verdad, cuando yo acepté que mi corazón estaba paralizado, ¿qué sucedió? Tiré y empecé a avanzar y empecé a escuchar esa palabra. Y yo todo, de verdad, yo ahora me puedo dar cuenta, todo lo que le pido a Dios, Dios me lo da. A través de la palabra, aunque hay aflicciones, pero yo veo, eso no son nada para Dios. Y ahora yo me siento muy, muy agradecida y de verdad la palabra de Dios es viva. Y las promesas de Dios se cumplen. Y yo oraba para que Dios me diera un negocio. Y detalle a detalle Dios me dio ese negocio. Y estando ahorita en el negocio, todo Dios me lo puso. Yo solamente me planté y empecé, ¿no?, a trabajar en ese negocio. Pero en mi corazón, ¿qué buscaba? ¿Qué anhelaba? ¿No? Ganar dinero, ¿no? Pero, ¿qué sucedió? Que empecé, compartí la palabra y empezaron a escuchar. Y es increíble, ¿no? Porque yo veo cómo Dios está trabajando y ahora Dios me tiene compartiendo el evangelio y yo puedo ver ese fruto que Dios se conectan a la iglesia. Y es más increíble porque yo veo, ¿no? Yo no soy, sino es mismo Dios que trabaja a través de las promesas. Y Dios me ha dado ese restaurante y Dios me ha dado una promesa, que yo me esté quieta, así que habla en Éxodo 14:14, que Jehová peleará por mí, que yo me esté tranquila y yo veo, Dios está trabajando por mí y Dios está haciendo por mí muchas cosas. Y ver a mis hijos sirviendo al evangelio para mí es de verdad gran recompensa que Dios me ha dado. Y también yo viendo ellos la vida también se casaron por la fe. Y ahora tengo 5 nietos, pero yo veo que son fruto del evangelio y fruto de la palabra de Dios a través de la guía de los siervos de Dios. Por eso yo me siento muy agradecida delante de Dios y ahora testificando de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por gracia de Dios, yo nací en el 2002 y ahora ya tengo 20 años conociendo la iglesia, viendo los campamentos que se hacen, todo lo que Dios ha preparado para los jóvenes es algo increíble. Entonces yo me siento muy agradecida que Dios está vivo y Dios cumple sus promesas. Para mí es un honor poderles testificar y poder glorificar a Dios hoy está. Hasta aquí, muchas gracias. Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El día hoy nosotros podemos buscar la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, del versículo 1 voy a leer. Génesis capítulo 1 del versículo 1, leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios:
sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Hasta el versículo 5 he leído. Hoy es la clase número 4 de la clase evangelización. Cada día nosotros estamos recibiendo mucha bendición, juntamente con los pastores de Sudamérica, Centroamérica. Estamos investigando la palabra de Dios. Creo que durante 3 clases que yo he pasado, había tocado sobre creación y la vida y el Dios. Porque Dios es creador que creó al universo, a la vida de los hombres y también plantas, árboles y la vida de los animales también. Y también está dominando el sistema solar para que nosotros podamos mantener la vida. Por eso el día hoy con el tema Dios creó al mundo. La verdad que hoy en día nosotros estamos usando celular. Se llama celular inteligente. Es decir que anteriormente usaba un celular común, análogo. Es como celular tonto. Porque hoy en día, comparando de celular inteligente, es una broma, ¿no? Pero anteriormente cuando inició a usar celular, que la gente estaba llevando, tamaño como estaba, como mismo tamaño de ladrillo grande, ¿no? Así agarran. Hola, ¿qué tal? Y como si fuera un martillo así grande. Significa que desarrolló bastante, ¿no?, tecnología en nuestro siglo, en nuestra vida, ¿no? Porque anteriormente yo no usaba celular, mientras tanto que yo vivía en La Paz de Bolivia, en el año 1998, sin llevar celular. Creo que empecé a tener celular mío en el tiempo de periodo de la iglesia de Asunción de Paraguay, desde que inicié como 2001 por ahí, ¿no? Pero en aquel entonces solamente podía usar llamar por teléfono a la gente y luego recibiendo texto, ¿no? Eso nomás. Pero pasando tiempo, y dice que ya sale un celular inteligente de Apple, y por esa razón, ¿no?, tenía mucha curiosidad la gente. Porque por medio de un celular puede enviar email y también enviando texto, enviando fotografías y también hasta grabación de video puede enviarlo. Además, puede usar página web de internet. Por fin, ya hoy en día, 2022, por ahí, hasta los niños creo que están llevando celular inteligente que activa internet. Por eso se usa WhatsApp y también Kakao y para conversar, llamar, llamada como llamada video, etcétera, ¿no? Se usa. Entonces, ¿qué diferencia hay? El celular antiguo y el celular inteligente. Hay mucha diferencia, ¿no?
Por eso hoy en día toda la gente está teniendo atención sobre señal de Wi-Fi. Wi-Fi es decir que cómo puede usar internet gratuitamente, porque algún país todavía está pagando mucha cantidad de dinero y por tamaño, ¿no? Pero según mi punto de vista, cada país de Sudamérica desarrolló bastante de la empresa de internet, pero sin límite está usando por cuota, ¿no? Así, al mes está pagando y se usa sin límite. Para que funcione como el internet, sí o sí tiene que tener instalación como su máquina, sí o sí tiene que instalar para recibir señal de Wi-Fi y para usar internet. Significa que internet ya por medio de señal de frecuencia puede recibirlo, ¿no? Porque inalámbrico no está conectado de cable, pero de aire y puede recibir algo señal. No se ve frecuencia y de funcionamiento de internet Wi-Fi, pero nosotros podemos investigar dónde aparece. En celular sale señal. En este edificio hay internet, número, iglesia, misión, buenas nuevas, algo, y sale. También hay variedad de señal, hasta como 10 sale, pero alguno necesita saber sobre contraseña para instalarlo. Si instala, entonces gratuitamente puede usarlo internet, si permite el dueño del edificio. ¿Qué quiero decir? Cuando se desarrolló funcionamiento de celular, no solamente usa para llamar a otra persona por teléfono, sino también como si fuera funcionamiento de computadora, se hace todas las cosas por medio de instalación de Wi-Fi. Lo mismo, ¿no? Anteriormente nosotros pensábamos que la gente debería estudiar, también debería comer bien, debería hacer ejercicio y debería descansar. Es todo, así pensaba. Pero hoy en día, cada país está enfocando sobre educación, intelecto. Educación, intelecto es decir que educación, área de moral, ética y también sobre vida como normal, cómo puede tener respeto a las personas. Porque cuando se desarrolló económicamente, cada país de repente ya se puede repartir dinero, ganando mucha plata, ya no falta nada. Y muchas personas, hay mucha ganancia. Por tener ganancia, sus padres pueden regalar a sus hijos sin condición, ¿no? Comprando buena ropa, buen zapato y regalando celular, etc. Por esa razón, muchos niños y jóvenes no podían recibir educación, intelecto, ni de moral. Por eso se perdió de respetar a otras personas y también a los mayores. Cuando nosotros éramos niños, siempre en nuestro pueblo estaba vigilando entre los adultos mayores y decían que este hijo, ¿de quién será? El hijo de fulano,
porque no da saludo. En aquel entonces no exhorta directamente a ese muchacho, sino que un día exhorta a su padre, exhortando que tu hijo no me saludó, tu hijo estaba fumando ante presencia de mí, tu hijo estaba caminando mal, señalando entre muchos grupos. Ya se queda vergüenza en el corazón de su padre. Cuando regresa a su casa, llama a su hijo y exhorta y educa. Por medio de eso, poco a poco estaba corrigiendo de la vida de los adolescentes jóvenes y manteniendo algo de sociedad sana. Para vivir ser humano se necesita tener buena mentalidad y buen corazón. Por ejemplo, ¿no? Al caminar en la calle, si alguien se cayó, si alguien está dañado, si alguna persona si le ayuda, entonces tal vez puede salvarlo y puede ayudarlo. Pero alguna persona piensa que ya nada que ver conmigo. Si hace caso algo de daña contra mí, entonces ya no me gusta ayudarle. Por esa razón se perdió algo de amor y algo de sentimiento hacia vecino y otras personas, ¿no? Significa que ser humano no solamente debería enfocar sobre educación, conocimiento y la vida física, sino también tiene que investigar sobre el mundo de corazón. ¿Qué tipo de corazón debería llevarlo? Un día Pastor Suba nos presentó un ejemplo. Cuando Pastor Suba fue invitado a un restaurante de Estados Unidos, en aquel entonces ese restaurante tenía dueño como coreano. Ese coreano, mientras tanto que estaba sirviendo a la gente, no se perdió nada de sonrisa, alegría, contento. Por eso Pastor Suba le comunicó, preguntó: parece que, Señor, usted está siendo como mayor. ¿Cómo está dominando este restaurante? Hay mucha ganancia, por eso está siendo como feliz y gozoso. Pero el Señor le respondió al pastor, ¿no? Yo, cuando era joven, hasta que pensionara y toda la cosa, yo estaba esforzando, trabajando y ganando. Pero en este momento, solamente me da alegría cuando yo ofrezco comida, mientras tanto que los clientes que comen bien, ya me da gozo y alegría, felicidad. Por eso estoy dominando este restaurante. Imagínense, ¿no? El dueño, si quisiera ganar mucha plata, ¿qué tiene que hacer? Buscando, como se dice, ingrediente, ¿no? Los ingredientes como material de comida, ingredientes baratas, se busca. Aunque como es barata y bueno, sano, no hay problema, pero no va a gastar mucha plata, solamente inferior se busca y se usa. Además, anteriormente usaba como kilogramos de carne de res, exacto como 500 gramos, pero poco a poco se corta poquito, como 450 gramos, porque nadie puede pesar antes de comer, ¿no? Pero los clientes
tiene algo de sentimiento. Al probar, al principio estaba rico y tamaño grande y también acompañamiento de comida y variedad, como uno de 6, etc. Todo bueno. Pero teniendo la codicia para ganar mucha plata, esta codicia, ¿en dónde está funcionando? En el corazón del dueño, ¿no? En aquel entonces, y tenía que meter 6 pedazos de carne de res donde hace estufa, así dice, ¿no? Como caldo, en aquel entonces, 4 pedazos. Pero los clientes saben muy bien. Se cuenta 1, 2, 3, 4. Oh, ¿dónde está? Los 2. Y poco a poco se disminuye de las comidas. Ya poco a poco se disminuye de los clientes. Y luego fracasa. Pero al ver ambiente de este restaurante, siempre estaba lleno. Los clientes, no muchas personas vienen, pero y estaba lleno. ¿Por qué? Teniendo el corazón para repartir algo bueno a los clientes, ya no se termina visita. Pero siempre se quiere ganar solamente ganancia. Poco a poco se pierde. Poco a poco se pierde. En aquel entonces fracasa. Depende del corazón de un dueño. Se desarrolla, se fracasa. Es cierto. Por esa razón, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, está hablando cosa física y también cosa espiritual. Hay 2 cosas. De primero voy a presentar ante ustedes cosa física. ¿Cómo dice? El versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El versículo 2 está hablando acerca de situación de la tierra en este planeta. De primero estaba, como dice, desordenada. Así dice, desordenada. Cuando nosotros subimos a la montaña, cuando no ordena de la montaña sobre bosque, no hay camino, no hay espacio para meter nuestro cuerpo, sino que hay muchos árboles que se pegan, también hasta espinos, está lleno, por eso no puede caminar, pasear ni subir. Pero si estuviera un dueño de bosque, siempre se corta rama para que crezca árbol, ordena y para pasear la gente, y se queda muy bonito. Lo mismo, ¿no? En el campo de bosque también. Cuando yo vivía en Paraguay, nosotros teníamos la casa de retiro en la ciudad de Piribebuy de Paraguay, entre 20 hectáreas. Nosotros hemos comprado tractor para colpir, porque no podía colpir y cortar pastos por machete, ¿no? Porque el tamaño es grande.
Por eso, por medio de un hermano que maneja bien de tractor, ya podía instalar como instrumento para cortar de pasto, ¿no? Hasta árbol finito, todo se corta. Trrr, trrr, trrr. Aunque se gasta combustible, pero después de cortar, limpiar de pasto y hasta cancha de fútbol, se queda maravilloso, maravilloso. Pero pasando tiempo, un día yo visité, ya se vendió este tractor, ya algún lugar y no cortaba nada, y de repente durante como 4 años ya creció Malayuyo y estaba lleno de como malayuyos. Es decir que siempre todas las cosas debería ordenar para ser perfecto. Desordenada, ¿qué significa? Ya no es como ordenado, exacto, como teniendo camino. No es así, sino que confunde. Ya. Y luego vacía. Vacía es decir que ya en el lugar donde no hay nada, como se queda nada, eso es vacío. Y luego otro, como dice, tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Se quedó las tinieblas. En aquel entonces Dios, al mirar la situación de la tierra, se veía buena o mala. Aunque no apareció mala, pero Dios se sentía que no está bien. Por eso Dios quería cambiar ambiente de la tierra, ¿no? ¿Cómo cambia? ¿Cómo empezó a trabajar donde hizo la tierra que estaba desordenada, vacío, tinieblas, sobre abismo? ¿Cómo podía cambiar ambiente? Por medio de la luz. Fuera de la tierra. No estaba cavando, dando abono o algo regando, no. Sino que dejando la situación de la tierra, Dios llamó, buscó una cosa diferente. Se llama la luz. Por eso Dios mandó, sea, el verbo ser, ¿no? Sea la luz. Así dice. Aparezca la luz. Cuando no hay nada de luz, por eso estaba desordenada, vacía, tinieblas, pero para vencer 3 cosas, únicamente necesita estar la luz. Ya, hasta esta explicación es como cosa física. Pero leyendo la Biblia, maravillosamente que tiene pareja de esta palabra. Es maravilloso. Porque observando la Biblia se encuentra algo diferente. Sentido diferente, forma diferente. Por eso nosotros podemos investigar. Segunda de Corintios capítulo 4 estaba diciendo. Busquemos. Segunda de Corintios capítulo 4. El versículo 6. Según la palabra de Dios así dice:
Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ya? Si no puede investigar atentamente en la palabra de Dios, se pasa, no puede concentrar. Pero observando que el versículo 6 así inicia. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Resplandecer. ¿Cuándo puede resplandecer? ¿Ya? Hay planetas diferentes. Uno que se ilumina como el sol, las estrellas, que cada momento está iluminando, resplandeciendo por sí mismo, ¿no? Nosotros no sabíamos muy bien qué función estaba teniendo en el sol. Pero entre los científicos estaban investigando que dentro del Sol hay división del nuclear, como si fuera explotando bomba atómica, mucha cantidad, y se divide el nuclear, por eso se sale y como la luz y calor mantiene este calor y la luz y siempre así dice. Por eso, como no sé muy bien, ¿no? Uno de 500 bombas de atómica está explotando, como este funcionamiento de poder y se divide de nuclear para mantener la luz y calor. Así dice. Yo podía darme cuenta que el calor solear muy fuerte donde yo fui a la ciudad de Punitaqui. ¡Wow! Y algún momento solamente quería caminar bajo sol. Me quemaba hacia mi cabeza, ¿no? Aunque yo vivía en otros países y podía aguantar, por ejemplo, todo el día aguantaba el sol de Paraguay. Pero en la ciudad de Punitaqui era diferente. Creo que hay diferencia de poco distancia, algún lugar, calor. Y algún lugar, más calor. ¿Cuánta distancia está llevando? Más o menos 150 millones de kilómetros del Sol hasta este planeta, pero poquito. Solamente hay diferencia de como 5.000 kilómetros. Ya a algún lugar más calor llega, calor fuerte. Por eso, si se acerca poco a poco hacia el sol, entonces la gente no puede aguantar, porque temperatura va a subir más como 500 grados centígrados, 1000 grados centígrados. Entonces, la gente, ¿cómo puede aguantar? Mire, hoy en día, el clima de Paraguay, llegando hasta como 50 grados centígrados. Yo he visto que se desmayaron las vacas en el campo. Uno de 50 vacas se cayó. Estaba muriendo, pero el dueño de la vaca, hirviendo su corazón, con balde estaba llevando, echando agua, hasta que se desmayara este hombre, pero no podía despertar a las vacas porque faltaba agua, sombra
Y también calor ya tenía que calmar, pero no podía bajar temperatura. Por eso hoy en día en Corea del Sur y como algún lugar de hacienda de cerdos, se instala hasta aire acondicionado. Porque el verano de Corea del Sur también es mucho calor, ¿no? Anteriormente solamente criaba, pero por medio de calor se desmayaron y murieron. Perdieron mucha cantidad de dinero, ¿no? Por eso comprando aire acondicionado y se instalaba. Por eso como fresco, más fresco que la casa común, ¿no? Ya, los cerdos viven más cómodo que los hombres pobres. Fresco ya. Entonces, cuando sea fresco, dentro del edificio, los cerdos comen bien, engordándose, y más pesado, y vale más caro. ¡Wow! Ya. Por eso, ¿no? Hay una planeta como tipo Sol que por sí mismo se hace división de como nuclear y luego ilumina y también puede salir calor, ¿no? Calor. Pero como igual que la luna y este planeta de nosotros, esto no puede explotar nada, ni sale calor. Si saliera magma de volcán, el ser humano tenía que escaparse, ¿no? Por eso no puede iluminar. ¿Es cierto o no? Pero al mirar en la noche a la luna, se ilumina. ¡Wow! ¿Por qué? Este versículo como vocabulario, resplandecer, significa que puede resplandecerse, no por sí mismo, sino que recibiendo iluminación de la luz del sol en la noche, pero no de nosotros ya noche, pero de distancia, la luna se recibe de la luz del sol y luego nos ilumina. Por eso, como si fuera ¿qué? Superficie de la luna se ilumina. Es como igual que Dios estaba hablando la tierra. La tierra no tiene que mostrar como desordenanza y vacío y tinieblas, sino que debería iluminarse, resplandecerse, debería cambiar su ambiente. Así estaba hablando, comparando de esa palabra. Lo mismo que Dios está mandando a la gente que resplandezca del corazón lo que conoce acerca de la gloria de Dios de corazón. ¿Cómo puede iluminar el corazón de nosotros? Y poniendo algo de interna para que se ilumina, no. Recibiendo el Evangelio por medio de la sangre de Jesucristo, recibiendo el perdón de los pecados en su corazón, limpiando sus pecados, purificando su corazón, llena la gloria de Dios. Con este corazón otra vez puede predicar la palabra de Dios. Predicando el Evangelio se resplandece. Eso es. Anteriormente, ¿no? Cuando yo era pecador, mientras tanto que congregaba la iglesia, cuando yo estaba bajo la ley, no tenía nada de fuerza para presentar a la gente con la palabra de Dios. Porque yo no podía comprender. ¿Cómo yo puedo
decir que yo voy a enseñar la palabra de Dios. Siempre cuando yo empecé a leer el libro de Romanos, Hebreos, no podía captar nada de capítulo ni versículo. ¿Por qué? Mi corazón estaba desordenada, vacía, y en tinieblas se quedaba, como no sabía nada de camino y la vida, la verdad, no sabía nada. Pero nuestro Señor Jesucristo, como dice, yo soy el camino, la vida y la verdad, así decía. Cuando yo entendí la redención eterna que hizo nuestro Señor Jesucristo en el cielo, entrando en el lugar santísimo, rociando 7 veces sobre el propiciatorio, la tapa del arca de pacto de Jehová, ante presencia de Dios, limpió el pecado del mundo, incluye todos mis pecados. Esta palabra, como si fuera la luz, iluminó hacia mi corazón. Mi corazón fue cambiado para que resplandeció hacia el mundo. Desde aquel tiempo, en el año 1990, Dios me creó en mi corazón, nuevo corazón. Yo tengo la verdad. Yo quiero predicar esta palabra al mundo. Pero pasando tiempo, Dios me permitió para que ingresara a Escuela de Teología de Misión Buenas Nuevas, aprendiendo la palabra por medio de Pastor Uxubán. Y luego Dios me envió a Sudamérica, Centroamérica, para ser como misionero. ¿Qué diferencia hay? Nada diferencia hay. Lo que estaba funcionando en la tierra, desordenada, vacía, tinieblas, en faz del abismo. Pero sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, fue la luz. Dios tanto quería cambiar mi corazón. Dios tanto quería iluminar hacia mi corazón para que otra vez resplandezca hacia el mundo. Ya Dios está usando mi vida para que mucha gente aprenda la palabra de Dios. Dios está teniendo interés de cada uno de ustedes que están escuchando esta palabra. Pero de primero tiene que pasar primer día de la vida de creencia. Todavía en su corazón se siente como condenado, se siente como pecador ante presencia de Dios, siempre quiere cumplir mandamiento de Dios, ya todavía está quedando en desordenanza en su corazón. Y está quedando vacío en su corazón. No está acompañado la verdad. Porque la verdad es que Jesucristo hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Habiendo obtenido eterna redención por su sangre, me justificó, me santificó y me perfeccionó. Por eso, Hebreos capítulo 10, el versículo 17, como dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si alguien puede tomar en cuenta como la verdad, pero alguien rechaza. No, todavía yo soy pecador. Yo tengo que cumplir el mandamiento para ser salvo, para ser perfecto. Si yo me equivoco ya, yo soy pecador. Siempre depende de su obra y quiere hacer algo bueno, está lejos de la verdad. Porque Dios no tenía interés de la tierra que por sí mismo se cambie.
sino que fuera de la tierra Dios creó la luz, se llama nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el camino y la vida y la verdad. Por eso nosotros deberíamos injertar en nuestro corazón la luz verdadera, para que sean cambiados nuestro corazón, nuestro espíritu. Se llama renacimiento. Uno que pueda renacer por medio de la gracia del Señor será nueva criatura. Tal persona, Dios va a usarlo, Dios va a manifestar su buena obra por su vida. Eso es. El día de hoy nosotros así terminamos clase de evangelización número 4. En otro tiempo vamos a seguir explicación de la evangelización. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos bendice, también Dios nos guía, también Dios nos da bendición. Por eso nosotros podemos agradecer al Señor. Señor, Dios cuando miró la tierra, que estaba desordenada, vacía, y también estaba lleno de tinieblas, pero no tenía interés de cambiar por sí mismo de tierra, sino que Dios dijo así: sea la luz. Y luego fue la luz. A través de la luz fue cambiada el ambiente de la tierra. Lo mismo, a través de la obra de Jesucristo, el ser humano será cambiado. A través de la sangre de Jesucristo, la gente será recibido perdón eterno de Dios. Gracias, Señor, por permitir esta palabra. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El día de hoy así terminamos. Gracias. Vamos a continuar. Vamos a leer el capítulo 2 de Oseas, el versículo 1. Oseas, capítulo 2, el versículo 1. Voy a leer. Decid a vuestros hermanos Anmi, y a vuestras hermanas Lo Ruama, y a vuestras hermanas Ruama. Contended con vuestra madre, contended porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas,
sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes. Y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamará Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceite, y ellos responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra. Y tendré misericordia de Lo-ruhama, y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Hasta el versículo 23 hemos leído un capítulo completo, ¿sí? Cuando vemos, ¿no?, delante del Señor lo que Él nos permite, este capítulo, ¿no?, del libro de Oseas, un estudio, nos ponemos a pensar, ¿no? Siempre cuando leemos la Biblia tratamos de buscar un entendimiento, una razón o algo aceptable. Pero si nosotros pensamos delante de Dios, el mundo espiritual no es algo que nosotros podríamos decir que sabemos o somos experimentados, porque el mundo espiritual siempre es algo desconocido para nosotros. Nosotros tenemos experiencia de la carne, tenemos experiencias humanas y todo, pero sobre el lado espiritual, en el tiempo que nosotros tenemos aquí de vida, es muy corto para hablar de las cosas espirituales. El mundo espiritual es el mundo de Dios. Es un mundo infinito, un mundo eterno, un mundo donde funciona Dios, su palabra, su poder, la fe, los milagros, ¿sí? Y nosotros, tal vez, ¿no?, en nuestra corta existencia, ¿cuánto tiempo nosotros podríamos existir en un mundo material y terrenal? Más o menos entre 80 años, 100 años, ¿no? Y en ese tiempo nosotros no podemos hablar y reflejar tal vez de un mundo infinito, de un mundo eterno, ¿sí? Cuando hemos leído aquí en el libro de Oseas, ¿no?, siempre sigue mencionando esa relación conyugal entre Dios y el hombre, ¿no? Hace una alegoría, una comparación. Así como un hombre tiene, ¿no?, su esposa, también Dios tiene su iglesia. Y en este caso, tal vez no está hablando exactamente de la iglesia, sino está hablando del hombre, ¿no? El hombre, cuando fue creado en general, toda la clase humana, toda la generación humana, cuando fue creado para estar delante de Dios, estar ante la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó? Fue desviado, fue engañado. Desde ahí el hombre se apartó de Dios. Desde ahí el hombre vivió sin Dios. Y eso le ha dado
un carácter, un comportamiento, tal vez que nosotros no podemos entender. Yo no sé, ¿no? Ustedes, ¿cómo, no? Miran a alguna persona que cometió, ¿no?, adulterio. Normalmente este tipo de personas, ¿no?, ya sea hombre o sea mujer, la gente no lo va a aceptar, ¿no? La gente no lo va a recibir tal vez bien. Aunque también, como esto es parte del mundo espiritual, hay una cosa que en el mundo las personas tratan de dar un entendimiento humano y carnal. Primero, cuando nosotros vemos que se descubre el pecado de una persona, ¿qué hacemos? Juzgamos, señalamos, criticamos. Cuando se descubre nuestro pecado, nos avergonzamos, ¿cierto? Y entre dos cosas, las personas toman una actitud. Unos, ¿qué hacen? Van a reconocer su pecado. Al reconocer es porque está humillando, ¿no?, su corazón. Al reconocer está viendo, ¿no?, alguna manera de cambio. Pero hay otras personas que no reconocen y ¿qué hacen? Solamente se excusan. Y al excusarse, ¿cómo consideran, ¿no?, que no es su culpa, ¿no?, que por esa situación que se descubrió su pecado, no hay, ¿no?, un cambio en su vida? En la Biblia vemos en San Juan capítulo 8 una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y por medio de esa mujer se ve el juicio que hace Jesucristo, en este caso a la mujer adúltera. Y para muchas personas, ¿no?, es un acontecimiento de recordar. Muchas personas se han quedado de repente con la frase, ¿no?, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra contra ella, ¿no?, así. Pero vemos que nadie tira la piedra, ¿no?, y todos se van. ¿Por qué se van? Según la Biblia dice, acusados por su conciencia. En otras palabras, frente a todo el público había una situación que cada persona tenía dentro de su corazón y que al principio ellos rechazaban, se asombraban, juzgaban, pero cuando Jesús toca el corazón de todas las personas, de toda la multitud, ellos, en vez de reconocer, en vez de aceptar, ¿qué hacen? Se va. Significa, siguen ocultando su maldad, sigue ocultando su pecado. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús primero dice, ¿nadie te condenó? No, Señor, ninguno me condenó. Y Jesús le dice, ni yo te condeno. Cuando Jesús no condena a la mujer adúltera, vemos el corazón de Jesús. Él reconoce, una persona tiene pecado, ¿no? Pero él reconoce, esa persona por su propia cuenta no fue engañada por Satanás, fue estafada. Y Jesús quiere darle misericordia, quiere darle algo más grande que lo que él tiene. Él tiene pecado, ¿cierto? Pero Jesús le quiere dar algo más grande que el pecado. Es la abundancia de la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos la abundancia de la gracia de Dios, va a cubrir cualquier falta, cualquier pecado. Y esa abundancia va a hacer que esa persona pueda ser cubierta, ¿sí? ¿Qué pasa con las personas que fueron a su casa? Por no reconocer su pecado, por no humillarse delante de Jesús, no recibe la gracia de Dios en su vida. No recibe la bendición de parte de Dios. ¿Me dejo entender? Siempre he escuchado en la vida espiritual una expresión, ¿no?, que la bendición de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios es como el agua. Ustedes ven, ¿no?, aquí hay agua, ¿no?, aquí en este vaso hay agua. Esta agua, al derramarse,
¿qué hace el agua? El agua empieza a buscar hacia dónde correr, ¿cierto? Al buscar el agua dónde correr significa busca el lugar más inclinado y más bajo. Y hacia ahí se va el agua. Entonces, cuando el agua corre, ¿no? Siempre va yendo hacia el lugar más bajo. Entonces, la palabra de Dios, la bendición de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios es como el agua. Siempre va a ir hacia el lugar más bajo, al corazón más bajo, más humilde, hacia esa dirección va la gracia de Dios. Entonces, cuando vemos aquí, en este capítulo de Oseas, capítulo 2, Dios está hablando de descubrir el pecado. Dios está hablando de mostrar, ¿no?, el pecado, la falta que hay en la vida de esta mujer. Pero ¿qué pasa cuando las personas no reconocen su pecado? En vez de recibir la gracia de Dios, en vez de humillarse, en vez de tener un efecto de Dios y palabra de Dios en su vida, quiere excusarse, quiere caminar haciendo su deseo, su carne. Por eso, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿no?, delante de Dios, Dios tiene un propósito. Primero, descubrir mi corazón. No importa, ¿no?, cuánta falta, cuánto pecado. Él quiere descubrir mi corazón. ¿Y con qué finalidad? Quiere extenderme la gracia de Dios. Cuando hemos mencionado sobre San Juan capítulo 8, aquellas personas que se fueron acusados por su conciencia, significa que son tan adúlteros como la misma mujer que fue sorprendida en el adulterio. Pero por no reconocer, por no aceptar, no recibe la bendición de Jesús. No recibe el perdón de sus pecados. Hay una diferencia. Todo el mundo puede tener pecado, todo el mundo puede ser adúltero. Podríamos decir que hay dos tipos de adúltero. Aquel adúltero que se descubre su corazón y todo el mundo señala, critica, acusa. Pero hay adúlteros que siguen solapados, ¿no?, que siguen encubiertos, ¿no? Y como nadie los ha descubierto, nadie los critica, entonces algunas personas, ¿cómo piensan? Como tiene buena imagen, como tiene buen testimonio, que aparentemente no está bien. Ese tipo de personas no recibe la gracia, va a recibir juicio. Porque cuando Dios habla y da la palabra, ya espera que nosotros descubramos nuestro corazón. Cada uno que está allí, ¿no?, en casa, que está frente, ¿no?, a esta pantalla, también sabe cómo es el corazón, cómo es lo que tiene personalmente en su interior. Dios nos permite una palabra y a través de esa palabra descubrir mi corazón. Y por medio de eso nosotros podemos recibir gracia de Dios, podemos recibir bendición. Hemos visto cuando leíamos el capítulo 1, 3 frutos, ¿no?, 3 hijos que da a luz esta mujer Gomer. El primero, Jezreel. El segundo, Lo-Ruhama, que es una mujer. Y tercero, Lo-Ammi. Y cada uno tiene un significado. Y en el caso de capítulo 2, versículo 1 dice: decid a vuestros hermanos Ammi. Mire, el nombre del hijo de Gomer, Dios le dijo que le llamen Lo-Ammi. Lo-Ammi significa, no es pueblo mío, ¿no? Pueblo no mío, es lo que significa Lo-Ammi. Y Lo-Ruhama significa no compadecida. Pero cuando Dios dice en el versículo 1, llamarle Ruhama, sin esa palabra lo, solamente Ruhama. Y Ammi. Ammi significa pueblo mío. Y Ruhama significa compadecida. En el capítulo 1 Dios le dice que le llamen Lo-Ammi y Lo-Ruhama. Pero en el capítulo 2 Dios le quita ese lo, que significa nada que ver conmigo. Separado de mí, sin mí. Eso es lo. Pero aquí en el versículo 1 Dios quiere que sea mi pueblo, que sean mis compadecidos, que sean las personas
atraídas por mí, que yo les ame, que yo les dé gracia, que yo les dé misericordia. Hermanos, para las cosas de Dios, nosotros no necesitamos tener un entendimiento. Necesitamos tener fe. Necesitamos tener aceptación en nuestro corazón. Necesitamos obediencia. Eso es la vida espiritual. Pero ¿saben cuál es el problema del hombre? Quiere entender. Quiere saber el porqué de las cosas. Y con esa aparente intención supuestamente buena, investigación, ¿no?, que se levanta en nuestro corazón, esa curiosidad, en vez de que nos unamos con Dios, ¿qué hacemos? Nos distanciamos. ¿Por qué? Funciona más nuestro pensamiento, funciona más nuestra razón que lo espiritual. Por eso, aquí, pueblo que no era de Dios, Dios lo quiere hacer pueblo de Dios. Personas que no tenían misericordia de Dios, Dios quiere darles misericordia. Vemos, ¿no?, que Dios siempre es fiel a su palabra. Dios siempre quiere extender misericordia en la vida de cada uno, en cada persona. ¿Me dejo entender? Entonces, en el versículo 1, Dios se está llamando hijos de Dios, pueblo de Dios. Dios se está llamando compadecidos de Dios, ¿sí? Estuve escuchando la prédica también del pastor Oxoparra, que es el pastor fundador de nuestra misión. Y él nos hablaba acerca de la obra de Satanás en la vida de las personas. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que van a negar a Jesús, la respuesta automática de todos los discípulos es: nosotros no te vamos a negar. Nosotros no vamos a ser así. Claro, todos tenemos buena intención, todos tenemos un buen corazón para servir, para presentarnos delante de Dios, para trabajar, pero el pastor nos mostraba sobre el corazón de Satanás, ¿no? Vemos en San Juan capítulo 13, versículo 2, dice que como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas para que le entregase, así dice la Biblia. Entonces el pastor nos explicaba, no importa quién seamos nosotros, no importa, de repente tenemos muy buena intención, muy buen corazón, pero ¿qué pasa? Nosotros no podemos tener la fuerza suficiente para vencer a Satanás. Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a Satanás. Satanás va a ganar a cada uno de nosotros. Por eso, el pastor también nos decía, nosotros tampoco podemos decir que no vamos a negar a Jesús. Nosotros no podemos decir que vamos a estar en contra de la iglesia. No puedo decir que yo no voy a estar en contra. Claro, ahora yo de repente estoy, ¿no?, como el pastor de la iglesia, sirviendo, unido con la iglesia, unido con Dios, unido con los hermanos. Pero ¿qué pasa? Si un día, ¿no?, Satanás se mete en el corazón, aparta, separa, divide, yo también voy a estar en contra de la iglesia. Yo no puedo ganar. Por eso el pastor, ¿qué decía? Mejor que se manifieste así como se manifestó en Pedro, que se manifestó en Judas. Jesús sabía que Pedro le va a negar. Jesús sabía que Judas le va a vender. Pero ¿qué dijo? Yo he orado para que vuestra fe no falte. Es mejor negar, ser humillado, avergonzado, tener arrepentimiento, que decir no lo voy a hacer y un día esté contra la iglesia. Un día mi corazón se enaltezca tanto porque tengo una justicia, yo no negué. Tengo una justicia, yo no hice como fulano de tal. Y por esa justicia propia, yo no pueda ser unido, yo no pueda ser recuperado. Por eso Dios, que tiene misericordia, dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 11, nos sujetó a todos en desobediencia.
para tener misericordia de cada uno de nosotros. En este capítulo 2 de Oseas estamos viendo la manifestación de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, a un pueblo que al principio no era el pueblo de Dios, a un grupo de personas que no recibían ni amor de Dios ni misericordia de Dios, antes al contrario, levanta la ira de Dios. En el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela, dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Así dice, la ira de Dios. O sea, estamos en ese grupo que se levanta la ira de Dios. Pero si en mi corazón llega una palabra, acepto la palabra de Dios, humillo mi corazón, reconozco mi falta, reconozco mi pecado, haber vivido sin Dios, Dios puede extender hacia mi vida misericordia. No solamente eso, sino que Él es capaz de perdonarme una sola vez y para siempre toda mi falta, todo mi pecado. Aquí en este capítulo 2 estamos descubriendo el corazón de Dios y mi corazón también. Aunque el hombre es malo, aunque el hombre es infiel, aunque el ser humano siempre se mira a sí mismo, el ser humano siempre se olvida de Dios, siempre se olvida de la palabra de Dios, Dios siempre está dispuesto a darnos misericordia. Claro, en el libro de Hebreos capítulo 12 nos habla, Dios tiene sus hijos, ¿cierto? Y a los hijos de Dios, a quien Él les ama, les castiga, les corrige, no le deja sin pecar, sin dar alguna intervención a aquellos que toman en poco a Dios, toman en poco la palabra de Dios. Hay una manifestación de parte de Dios, aquellas personas que toman en poco la palabra de Dios. Por eso cuando nosotros leemos este capítulo 2 de Oseas, vamos a ver cómo Dios hace esa comparación, ¿no? Un hombre y una mujer, cuando se casan, hacen un juramento, ¿cierto? Vivir, y aunque la muerte, dice, ¿no? Les separe, aunque la muerte venga, dice, no quiere separarse, ¿cierto? Hasta que la muerte llegue. Pero ¿qué pasa? En la vida práctica, muchas veces el hombre comete falta, comete pecado, ¿sí? Y esto hace apartar, ¿no?, el corazón de Dios. En la práctica, un hombre muchas veces se va a decepcionar de la unión cuando su pareja de repente comete, ¿no?, adulterio una vez o dos veces. ¿Qué pasa? Dios aún así quiere acercarse a nosotros. En este capítulo vemos, el hombre va a seguir sus amantes, pero Dios está esperando, va a regresar. Cuando el corazón es tan alto y tan soberbio, Dios le va a enviar alguna dificultad, situación para que su corazón se presente delante de Dios. Su corazón se humilla. Bien, hermanos, aquí hemos continuado con este estudio bíblico de Oseas. Esperamos que Dios nos permita continuar, ¿sí? Vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias por darnos la bendición de presentarnos delante de usted. Usted nos conoce, dice la Biblia, usted nos rodea por delante y por detrás. Con su palabra usted nos quiere dirigir. Usted sabe mi pasado, mi presente, mi futuro, y aún así quiere darme misericordia. Que la palabra del Señor bendiga a cada uno de nosotros. Nos presentamos delante de usted como un corazón en blanco, una hoja en blanco, que usted pueda escribir su palabra, que usted pueda escribir su voluntad en nosotros. Que usted bendiga a cada participante, a cada oyente de este programa. Usted llene de bendición con la palabra, con el Evangelio. Le agradecemos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.
puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Humillé a aquel que me perdonó la vida, traicioné al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro destino, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido.